¿Lo tiene? Juan 20. Dice la palabra del Señor. ¿Me va a acompañar a leer? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Comió mucho huevo de Pascua? ¿No? ¿O mucha rosca? Por ahí me parece. Juan 21. El primer día ¿de qué? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Aleluya. El primer día de la semana, diga conmigo, una semana nueva. Una semana que comenzaba. Una semana totalmente diferente a la anterior. Parecían que eran los mismos días, pero algo nuevo estaba comenzando. El primer día, aleluya. Días anteriores. El día anterior pertenecía a una semana pasada, ¿sí o no? A una semana de transición, a una semana donde la tierra había sufrido o padecido eventos importantes, donde la tierra se movió, donde el templo se rasgó, donde oscuridad invadió la tierra, donde el Hijo de Dios, aquel que vino a salvar la humanidad, murió en la cruz del Calvario, el evento que trajo salvación a la humanidad. Por eso dice, al comenzar el primer día de la semana, una semana había quedado atrás, una semana de dolor, pero también de libertad, porque la semana marcaba a alguien que había muerto en la cruz del Calvario, alguien que había padecido, alguien que había sufrido. Porque no es porque fue Jesús el Hijo de Dios, fue y se colgó y dice, bueno, mátenme. No, Cristo padeció todos los sufrimientos habidos y por haber. Porque cuando quisieron darle algo para anestesiar el dolor, dijo, no, yo tengo que sufrir cada dolor. Cuando quisieron darle a beber esa bebida que anestesiaba su cuerpo, todo eso estaba marcado en una semana. Pero quiero decirte de parte de Dios, aleluya, tú que estás aquí y que a lo mejor vienes de semanas de oscuridad, de semanas de tormenta, de semanas de dolor, de semanas difíciles, de semanas, de meses donde no has podido ver y disfrutar, donde no has podido tener las promesas de Dios, donde no has podido tener alegría, donde no has podido tener un momento de paz en tu hogar, donde los días han sido difíciles de caminar, donde hasta la fe te ha faltado. A lo mejor así ha sido tu semana, pero vengo a decirte de parte de Dios que todo tiempo difícil, todo tiempo oscuro, todo tiempo, aleluya, adverso, tiene una fecha de vencimiento, aleluya, tiene una fecha de final, aleluya, porque aquella semana, aunque fue dura, aunque fue difícil, aunque Jesús dijo, si es posible, no la quiero transitar, no quiero transitar esta semana, porque era una semana, días duros. Pero Jesús la afrontó por ti y por mí, aleluya. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. Por eso decir que tenés al lado, lo que está pasando, lo que está viviendo, tiene una fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento. El dolor, la tristeza que estás atravesando, los problemas en tu familia, yo le estoy hablando, le estoy profetizando a hombres y mujeres de fe, aleluya. Lo que estás transitando tiene una fecha de caducidad, si tú te atreves a creerla, aleluya, porque para esa temporada hay un final, pero también hay un primer día de cambio, hay un primer día, aleluya, hay un primer día de transformación, aleluya, hay un primer día donde las cosas cambiarán. Pero aguanta, confía, sigue creyendo en Dios, apretale la mano a alguien, decide, aguanta, aguanta, no caiga, no baje los brazos, aunque los días han sido duros, aunque los días han sido difíciles,
que los días han sido cuesta arriba, te ha costado todo. Te ha costado aún creer, te ha costado aún buscar, te ha costado aún rendirte, todo te ha costado, pero ¿sabes qué? Aún estás aquí porque estás escuchando esta palabra, aleluya, aún estás aquí, aleluya, y Dios viene a decirte aguanta, porque todo tiene un final, aleluya, porque así como viene la prueba, como viene la lucha, así también Dios pone una puerta de salida para sacarte en victoria, para sacarte siendo un más que vencedor en Cristo Jesús, aleluya. No te quedes a mitad de camino, no permitas darle el gusto al diablo, no te sientas un derrotado, porque Dios sigue caminando contigo, Dios sigue caminando contigo, varón, mujer, Dios sigue caminando contigo. Dios no te ha soltado la mano en tu difícil caminar. Todos debemos transitar días difíciles, amargos, de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de pérdidas. Pero es necesario seguir creyendo, es necesario seguir confiando, es necesario seguir esperando, aleluya. Dice que el primer día de la semana, una semana, aleluya, diferente, una semana de cambio y de transformación. Una nueva semana, aleluya. Una nueva temporada. Pero dice que en aquel primer día, aleluya, aunque era temprano, aunque aquel era un día diferente, aunque aquel era un día que iba a cambiar, que iba a producir algo tan poderoso, aunque aquel día quedaría marcado por la eternidad, ¿sabe qué? Aquel día bueno, pero todavía sigue oscuro. Aunque aquel día era un día de cambio y de resurrección, aunque aquel día era un día donde, aleluya, todo iba a ser diferente, nada iba a ser de la misma manera. Pero ¿sabe qué? Aún seguía oscuro. Pero yo vengo a decirte, aleluya, de parte de Dios. Muchas veces los días de cambio, los días donde Dios manifestará su poder, pueden parecer que siguen oscuros, puede parecer que nada cambia, puede parecer que todo sigue igual, que sigue el dolor, que aquel no cambia, aquel otro tampoco. Parece que la enfermedad sigue peor. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que en esos días oscuros, aleluya, hay preparado un de repente de Dios, donde todo cambiará, donde todo, aleluya, va a hacer que sea cambiado por el poder del Dios Todopoderoso, aleluya. Porque en aquel día de oscuridad, aquella mujer fue corriendo hacia la tumba. Muchas veces los mensajes nos llevan a la cruz de Cristo. Hoy yo voy a llevarte a la tumba. No que te voy a llevar a vos a la tumba, no lo malinterpretes. Pero una tumba vacía. Porque dice que aquella mujer fue y la tumba estaba vacía. Lo habrás visto por todos lados hoy. La tumba vacía está. Es la única tumba vacía del mundo. No hay nadie que pudo levantarse de la tumba. No hay ninguno, no hay uno. Se levantaron profetas, falsos mesías, cuántas cosas, pero nadie pudo levantarse de la tumba. Pero dice que aquella mujer fue a la tumba y esa tumba estaba vacía. Lo que parecía una derrota para muchos que no entendían, porque los discípulos estaban llorando. Los discípulos no habían entendido que Jesús tenía que resucitar. Estaban descolocados, desorientados. ¿Qué hacemos? Algunos se volvieron a la pesca. Algunos volvieron a retomar lo que hacían antes de Jesús. Porque no entendieron que el final no era la tumba. Decía el que tenés al lado, la tumba no es el final. La tumba no es el final. Ay, porque lo único que no se resuelve es la muerte. Mentira, aleluya.
resucitado. Él es el Cristo resucitado, aquel que puede cambiar nuestra vida y nuestras situaciones. Aquel día, el primer día, aunque era un día glorioso, pero seguía, aleluya, oscuro. Por eso nada va a detener lo que Dios ha diseñado manifestar en tu vida. Vuelvo a repetirlo, nada va a detener lo que Dios ha determinado que suceda. Aunque todo se vea oscuro, aunque todo se vea que sigue igual y aún peor, aleluya, nada de eso va a limitar a nuestro Dios de poder para manifestar lo que Él se ha determinado hacer con tu vida, con tu matrimonio, con tu economía, con tu salud, aleluya. Aunque tú estés viendo una mañana oscura, ese día puede ser un día de resurrección, aleluya. Ese día puede ser el día de resurrección. No limites a Dios. No lo limites por lo que tú veas. No lo limites por lo que estés viendo. No lo limites a Dios por ver la situación ahí, por los gigantes que están, por cómo ves tu familia, por cómo ves a tus hijos, por cómo ves a tu familia. No limites a Dios, porque Cristo tiene el poder de hacer lo imposible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios ha determinado bendecir tu vida. Por eso estás aquí. Porque estás dentro de un plan de salvación. Porque la cruz nos redimió. Porque estábamos vendidos al pecado. Pero la cruz nos redimió. Pero la tumba nos justificó. La cruz, aleluya, borró nuestros pecados. Pero la resurrección, aleluya, nos justificó. Para que manifestemos la vida de Jesús. Para que manifestemos su poder. Pero algo sucedió, que esa mujer corrió. Porque el tiempo así hay que correr. El tiempo así hay que correr. Fue y corrió hacia donde estaba Pedro. Yo estoy parafraseando, usted léalo, está ahí. Y le dice a Pedro y a Juan: fui a la tumba del maestro y se lo llevaron y no sé dónde lo pusieron. Y al escuchar esto, Pedro y Juan dice que salieron corriendo hacia la tumba. Y comenzaron a correr. Y dice la palabra que Juan corría más rápido. Y se le alentó. Yo me imagino a Pedro, pescador, en buen estado no estaría. No sé la edad de Pedro, pero sí de que Juan era un joven. Aquel que se recostaba en el pecho de Jesús. Aquel que decía que era amado de Jesús. Y escribía, y cuando escribía decía el amado de Jesús. Aquel que Jesús amaba mucho. Wow. Qué bueno decir, yo soy el que Jesús ama mucho. Decirle que tenés al lado, vos sos el que Jesús ama mucho. Y a mí también me ama mucho. Sí, me ama mucho. ¿Sí o no? Él nos ama mucho. Pero no estaría pasando por esto. Siempre hay un pero. Pero Él nos ama mucho. Y corrieron. Y Juan dice que corrió tan rápido que llegó primero. Llegó primero hasta la puerta de la tumba. Y miró para adentro. Es verdad. Lo que María dijo, pero no se animó a entrar, quedó a la puerta. Pero el que venía atrás, que era Pedro, un poco cansado, agitado, suspirando, pero no se quedó a la puerta, no se quedó al umbral, sino dice que él se metió a lo profundo. Él pasó, porque no es importante correr rápido, lo importante es llegar. Decirle que tenés al lado, no es importante correr rápido, porque a lo mejor muchas veces nos desilusionamos porque otros van más rápido. Yo que hace
tanto que estoy, esto, mira cómo van. Pero a veces la rapidez nos juega en contra, porque nos saltamos procesos, porque nos saltamos la madurez, porque en el proceso está la madurez del Hijo de Dios. Pero dice que Juan llegó y se detuvo en el lugar. A lo mejor Juan, motivado por la curiosidad de ver de lo que decía María Magdalena, que Jesús no estaba. Pero Pedro, un líder impulsivo, yo imagino que le corrió y me dice, que sé que estorba la puerta. Dice que Juan vio, pero hay dos palabras. En el español nosotros vemos vio y vio, pero en el original son dos palabras diferentes. Una palabra tiene que ver con ver, de mirar, pero dice que Pedro vio para examinar. Pedro vio para decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? El otro miró y dijo, es verdad, Jesús no está. Pero Pedro, el líder impulsivo, no solamente miró, sino que comenzó a meditar en su corazón de lo que estaba ahí. De ver el lienzo doblado. No, pará, si se lo llevaron a Jesús, si se lo robaron, ¿qué se van a tomar el tiempo de doblar el lienzo y dejarlo? Pedro entró para mirar, para examinar. Vemos cualidades de dos personas, pero Dios nos abre el corazón para que corramos, porque hay mucho más de Jesucristo, hay muchas más cosas que conocer, hay mucho más que experimentar, hay mucha más luz que Dios quiere traer a nuestra vida y en nuestro corazón. Juan y Pedro tenían mucha información. Juan y Pedro vieron la resurrección de Lázaro, de la niña. Juan y Pedro sabían que Cristo había dicho que Él era necesario morir y al tercer día resucitar. Tenían la información, pero no habían tenido la revelación de eso. Pero faltaba el encuentro con la tumba vacía. Porque dice que cuando Pedro entró y vio, hay aquel que había corrido rápido, pero que se detuvo en el umbral, cobró ánimo y se metió. Qué bueno incentivar a otros. Qué bueno es motivar a otros para lo bueno. Qué bueno es motivar a otros para ir por más. Aleluya. Decía el que tenés al lado, tenés que motivarme para ir por más. Tenés que motivarme para ir a lo más profundo de lo que Dios tiene para mí, para ti. Aleluya. Debemos ser hombres y mujeres que motiven a otros. Juan arrancó y se olvidó de Pedro. Pedro llegó como pudo, pero llegó. Decir el que tenés al lado, llegaste como pudiste, pero llegaste. Eso es lo importante. No, a mí me trajeron, no importa, llegaste igual. Lo importante es que estás aquí escuchando la palabra. Y corrieron y llegaron. Pedro llegó hasta el lugar. Pero dice que la palabra, que desde ese momento creyeron. Vieron y creyeron. ¿Qué dice? Antes no creían. Si Juan era el único que estuvo frente a Cristo cuando todos le abandonaron. Si el único que estuvo ahí frente a la cruz, cara a cara, al pie de la cruz, junto a María, su madre, y María Magdalena, el único que estaba ahí fue Juan. ¿Por qué estuvo ahí Juan? ¿Qué lo movió a estar ahí? Quiere decir que muchas veces estamos, pero no tenemos la completa revelación de lo que es Jesús. Porque Juan dice en sus propias palabras, ahí vi y ahí creí. Pero Jesús nunca le trató de incrédulo. Es que son niveles donde vamos creyendo, donde vamos creciendo, donde vamos avanzando. Por eso no te puedes detener a la puerta. A lo mejor arrancaste en el primer amor y corriste. ¡Wow! Y sentías tanto amor, tanta pasión. Pero llegó un momento donde te quedaste a la puerta.
Pero la palabra, la unción, va a hacer que sigas avanzando, porque hay luz. Porque en aquella tumba vacía hay luz. Porque en aquella tumba vacía hay revelación, aleluya. Porque aún en los lugares donde parece que no va a haber nada, Dios tiene una revelación para tu vida. Dios se revelará de una manera diferente a tu vida y a tu corazón. ¿Para qué? Para llevarte a otro nivel de crecimiento y de madurez. Ahora bien, ahora que examino todo, ahora creo. Y sé que Dios comenzará a traer luz. Porque es un nuevo día. Porque hay preparado un día, aleluya, hay preparado un primer día para una temporada diferente, aleluya. Porque de lo que te estoy hablando es de una temporada diferente. No importa cuánto tiempo sufriste, no importa cuánto tiempo padeciste, aleluya. Pero ¿sabe qué? Cuando comience el primer día, no habrá oscuridad que detenga lo que Dios quiera hacer contigo. Y cuando Dios comience, no lo detendrá nada ni nadie, aleluya, porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de fe. Quiere llevarte a conocer más del Cristo resucitado. Conocían a Jesús, pero ahora el Cristo se le había revelado. Conocieron a Jesús, el Hijo de María, pero ahora se le había revelado el Cristo de la gloria. Aleluya. Se te va a revelar el Cristo. Se te va a revelar, decir que tenés al lado, se te va a revelar el Cristo resucitado. Y aquel Cristo resucitado venció la muerte. Aquel Cristo resucitado puso todas las cosas debajo de nuestros pies, aleluya. Cuando conocemos, aleluya, aquel Cristo resucitado nos lleva a otro nivel, nos lleva a otra atmósfera, nos lleva, aleluya, a nuevas experiencias. Dios, aleluya, está interesado en que vuelvas a recobrar tu fe, en que vuelvas a creer. Porque aquel dijo, vimos y creímos. Decirle que tenés al lado, es tiempo de creer. Es tiempo de dejar a un lado tantas conjeturas humanas. Es tiempo de dejar a un lado tantos rudimentos humanos y comenzar a creer en lo imposible. Porque hasta ahora yo creo que hicimos lo posible, pero es tiempo de caminar en lo imposible. Estamos a la puerta, pero estamos a un paso de meternos en las dimensiones de Dios. Estamos a un paso de que la luz del resucitado nos alumbre nuestra mente y nuestro corazón. Porque en esa tumba está el fundamento de nuestra fe. Porque dice así Pablo: si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, nuestro mensaje. En vano. Pero Cristo resucitó y dejó una señal. Dice que el lienzo quedó doblado. Una señal, digamos, una señal. Y la palabra no habla nada de esto. Solamente pueden recurrir a la historia o a la cultura hebrea, donde los siervos se sentaban a comer y tenían ese lienzo con que limpiaban sus manos y su boca. Y si el Señor se levantaba de la mesa y tenía que hacer algo, dejaba una señal. Si dejaba el lienzo todo arrugado, estaba diciendo: ya está, ya terminé. Puedes levantar, no volveré. Pero si el lienzo estaba doblado,
Cuando aquel Señor se iba, era una señal de decir: vuelvo, todavía no terminé. ¿Será que ellos vieron eso? Cuando vieron el lienzo doblado, nuestro Señor se levantó. Pero ¿sabe qué? Él va a volver. Lo que Él nos dijo, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, es verdad. Nos dejó nuestro Señor el lienzo doblado. ¿Y saben qué? Nuestro Señor Jesucristo, el que resucitó en aquella tumba, va a volver por ti y por mí, porque no estamos desamparados, no estamos echados a la suerte. Tenemos un destino de gloria, tenemos un destino eterno, tenemos un destino de salvación y no de perdición. A salvación fuiste llamado, a salvación. Nuestro Señor Jesucristo volverá, nuestro Señor volverá, y su iglesia le espera, su iglesia le espera. Hay hombres y mujeres diciendo: Señor, ven porque tu iglesia te espera, aleluya. Porque no solamente dejó una señal de que Él vendría, sino también una señal de que todo está en orden. Porque un lienzo todo arrugado, doblado, hay desorden. Pero Jesús le dijo: tranquilo, todo está en orden. Parece que hay oscuridad, parece que está todo mal, parece que nada va a cambiar, pero ponerle la mano en el hombro a tu hermano, a tu hermana, decirle: tranquilo, está todo en orden. Si estás confiando en el Cristo resucitado, Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control, aleluya, de tu familia, de tu hogar. Él tiene el control de todas las cosas. Si tú estás confiando en Él, dale un fuerte aplauso a Jesús. Todo está en orden, todo está en orden. Hay una nueva temporada para hombres y mujeres de fe, pero no puedes quedarte, tienes que correr. Oh, alguien tiene que entender, tienes que correr, tienes que correr, tienes que correr, tienes que correr. Yo estoy corriendo espiritualmente, yo le estoy creciendo. Alguien tiene que creer en esta noche, alguien tiene que pararse en fe y decir: Señor, yo voy a correr, yo voy a correr por mi nueva temporada, yo voy a correr por lo que tú tienes para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Estoy corriendo, estoy corriendo, no importa si otro va delante, yo voy a llegar, yo voy a llegar para lo que Dios tiene para mí. Oh, ay, aleluya, viene esa nueva temporada, viene ese rompimiento. Oh, la oscuridad se está haciendo, oh, la oscuridad del primer día no impedirá tu milagro, no impedirá que tus hijos sean salvos, no impedirá tu milagro. La oscuridad del primer día no impedirá, aleluya, que Dios haga lo que tenga que hacer, aleluya. Levántame tus manos, aleluya. Levanta tus manos, porque el Cristo revela. Oh, aleluya, está nuestra vida. Oh, aleluya, el Cristo resucitado está aquí. Está aquí para llevarte a nuevos niveles de fe.